fundamentales de la Unión Europea dice que legitima este modelo federativo que tiene la Unión Europea, de forma que la atención sanitaria, el derecho, debe someterse a las condiciones establecidas por cada legislación y práctica nacional. Es decir, es esta construcción que tenemos de la Unión Europea en la que la soberanía se cede para determinadas cosas, pero para garantizar derechos fundamentales y básicos de la población, como es el acceso a la salud, pues no se cede. Por otro lado, la Unión Europea también, los sistemas de salud que tenemos, son dos sistemas, son sistemas nacionales de salud por un lado en ciertos países y por el otro son sistemas de seguridad social, de aseguramiento, que vinculan este derecho a la sanidad a la situación laboral de la persona. Bueno, da la casualidad de que este último modelo es el mayoritario implantado en la Unión Europea, que los países que no lo tenían, que tenían sistemas nacionales de salud, son los que más están tocados por las políticas que se están llevando a cabo por la Troika y que están desmantelando poco a poco los sistemas que garantizaban la universalidad del acceso a la sanidad. Con respecto a la situación en España, en nuestra Constitución se reconoce el derecho del acceso a la salud sin reconocerse la universalidad y además el desarrollo legal de nuestra ley no está reconocido como una ley orgánica, que sabéis que las leyes orgánicas para modificarlas necesitan 3/5 de aprobación en ambas cámaras, en Congreso y en Senado, y esto no ha sido así. Y entonces esto ha tenido consecuencias, como que, por ejemplo, no se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de sanidad que ha hecho el Gobierno, y que solamente se pueden presentar recursos a nivel de autonomía o a menores escalas. Entonces, como sabéis, la ley sanitaria se cambió con el famoso Real Decreto 16/2012. Posteriormente hubo otra modificación que afectó a los mayores de 26 años, que fue modificada por la presión social. Y finalmente la ley del 22/2013 fue la que nos afectó directamente a los inmigrantes, al vincular el derecho al acceso a la sanidad a la situación de residencia en el Estado español. Todas estas leyes supusieron la relaboralización del derecho a la salud, y esto es un retroceso que nos lleva a las épocas al sistema que teníamos durante la dictadura. Es el mismo sistema que teníamos antes. Se considera al ciudadano asegurado, que estará en determinadas situaciones asegurado, en determinadas otras no, y se considera la sanidad, en vez de un derecho, un servicio que se le va a otorgar en función de esa condición laboral que tenga. El Real Decreto se construyó bajo dos mentiras. La primera era la sostenibilidad por abusos por el turismo sanitario, ¿no? El supuesto turismo sanitario que recibía España de los emigrantes que venían a atenderse a nuestro país. Esto se hizo sin ningún informe previo, salvo uno del Tribunal Constitucional, pero ninguno de expertos. Esto es una mentira porque obvia los mecanismos que tiene la Unión Europea para el pago de cuotas, por ejemplo, y de eso hablaré un poquillo después. Y de hecho habéis visto posiblemente en la prensa en estas semanas pasadas cuánto ha recaudado España en los últimos años gracias a estos mecanismos para ajustar las cuotas de los emigrantes de unos países y otros. O sea, esto no tiene ninguna base cierta. Pero además, con el requisito de residencia que se estableció por la modificación posterior, también se basó en otra mentira. Una de las excusas que dieron nuestros gobernantes era que otorgar las tarjetas sanitarias a gente que iba a tener que emigrar fuera del país, la ola de emigración que teníamos, que iba a causar esta emigración de segunda oleada, que estas tarjetas sanitarias europeas que iban a otorgar por 2 años iban a generar un gasto a España, un coste sanitario que no tenían que cubrir. Estoy hablando de ciudadanos comunitarios que hubieran venido a trabajar a nuestro país, que tuvieran por la crisis que irse en ese momento. Bueno, esto en primer lugar niega la responsabilidad que tiene España con respecto a sus ciudadanos, la gente que vive, tenga la nacionalidad que tenga, de respetar el derecho comunitario establecido para otorgar protección social a las personas que tienen que dejar cada país.
Además, las tarjetas sanitarias europeas, que fue la otra excusa, no tienen por qué tener una duración de 2 años. Y muchos de vosotros que viviréis en Europa, si habéis tenido acceso a la tarjeta sanitaria europea en vuestros países de acogida, veréis que os las pueden dar por 3 meses, por 6 meses, en función de cómo legisle cada país. O sea que esta excusa eso no es verídica y el argumento no es cierto. Este requisito de residencia perjudica especialmente a los parados de larga duración, por ejemplo, que tengan que emigrar, a la gente con vidas precarias, migrantes, y establece siempre a gente que tiene con relaciones no estables con el empleo, ¿no? Que a veces está empleado, a veces no. Y además perjudica especialmente a los emigrantes fuera del territorio de la Unión Europea, porque siempre estamos hablando de las tarjetas sanitarias en Europa, pero hay muchísima gente que ha tenido que irse más lejos, en una Europa cada vez más precaria, y que ha perdido completamente el acceso a la salud en nuestro país. Y que además esta gente viene normalmente a realizar estancias más largas en su paso por España. Entonces, con todo esto, la situación que tenemos ahora mismo de los emigrantes es que ha habido una retirada de las tarjetas sanitarias o del acceso a la salud muy arbitraria, porque ha dependido de la administración, las instrucciones no han sido claras, lo cual ha generado bastante caos y bastante arbitrariedad a la hora de otorgar ese derecho o no. Además hay una variabilidad importante en el Estado español, porque las autonomías sí que tienen potestad de gestionar la salud y hay algunas que defendieron la desobediencia al Real Decreto. Aparte de esta retirada de tarjetas sanitarias, de esta forma que es difícil de evaluar, pues han pasado más cosas, que os voy a relatar a continuación. En primer lugar, ha sido el incumplimiento de España de la legislación europea. Esto ha hecho, por ejemplo, que se entreguen certificados sustitutorios provisionales en vez de tarjetas sanitarias. Las tarjetas sanitarias es una documentación muy característica, muy reconocible en cualquier país de la Unión Europea. Y entonces de repente nos encontramos con que la gente empezábamos a salir del país con unos papeles escritos en castellano, poco claros, sin código de identificación, y que nos causaban muchos problemas porque a la hora de que nos atendieran en otros países nos pedían declaraciones juradas, no nos reconocían o nos hacían pagar directamente por adelantado porque ese papel nadie sabía lo que era. Además, hay problemas en determinados países porque España, con la excusa de que España no cumple estos convenios, estos acuerdos de pago de cuotas, y las administraciones públicas son conscientes de ello y directamente cuando reciben a migrantes españoles les cargan el pago de la atención sanitaria con esta excusa, que España no está pagando en los convenios que tenemos. Hay además denegaciones de renovaciones de tarjetas sanitarias europeas en muchos casos. Uno importante son los estudiantes. Cuando dejan por más de un año el país y tienen que irse, no se les renueva automáticamente las tarjetas sanitarias, esto se hacía antes, y esto es importante porque cada vez hay más gente, con los recortes que se han impuesto también en educación, cada vez hay más gente estudiando fuera, porque es el único sitio donde se lo pueden permitir. Además ha habido pérdida de competencias en las consejerías de la Seguridad Social en el extranjero. En los sitios donde hay consulados existen estas consejerías que tenían potestad antes de renovar tarjetas sanitarias, certificados y demás. Hay problemas también en la recuperación de la asistencia a los retornados, porque ahora cuando uno retorna al Estado español la asistencia no es inmediata porque se ha perdido esta universalidad, entonces conlleva trámites que retrasan la incorporación al sistema de salud y que pueden ser importantes en pacientes crónicos o en situaciones puntuales. También hay problemas con los hijos de españoles nacidos en el extranjero, a pesar de que esto no debería producirse así, pero como tampoco están registrados, la arbitrariedad de los centros de salud ocasiona que muchas veces a la gente se le deniegue o se le exija pago previo del país de acogida para atender a los menores, algo que no debería pasar en ningún momento. Y todo esto está forzando que en muchas situaciones
nos veamos obligados sobre todo fuera del territorio europeo, a contratar seguros privados cuando uno pasa por su país para garantizarse el acceso a la salud en él. Como sabéis, y voy a ir acabando, ha habido con los cambios electorales que ha habido en este año y la presión de la sociedad, ha empezado a tirarse para atrás, a forzarse esta desobediencia al Real Decreto de exclusión sanitaria. Esto no nos está solucionando del todo el problema al colectivo de los emigrantes. Y esto viene porque el requisito que había anteriormente para acceder a la salud, a la sanidad, era la condición de empadronamiento, que seguimos sin tenerla por mucho que se vuelva al sistema anterior. Antes no era importante porque todo el mundo asumía que en el Estado español todo el mundo era atendido, pero ahora con esta variabilidad hay gente que sigue sin tener cobertura sanitaria, aunque se haya desobedecido ese decreto. De ahí yo creo que es importante resaltar que hay una propuesta elevada desde hace muchísimo tiempo de ciertos CREs para que se expidan tarjetas sanitarias en los consulados y que la gente tenga acceso a una tarjeta especial para los inmigrantes para que puedan retornar con garantías cada vez que pasan por su país. Y bueno, pues solo para finalizaros la descripción del problema, incidir un poco en que no es solamente problemática del Estado español, de la modificación que ha hecho el Gobierno, sino que la tendencia general dentro de la Unión Europea es el desmantelamiento de la sanidad pública. Entonces la batalla no solamente puede ser local, sino la hacemos a nivel global. Entonces no nos vale solamente tomar conciencia del problema como emigrantes, sino que hay que asumirlo como una batalla colectiva a nivel del Estado, a nivel del contexto político en el que estamos y nada, concienciaros un poco del problema y animaros a que peleemos todos por ello.